Darwin y el diseño inteligente. Autor Carlos A. Marmelada. Reseña de la obra de Francisco J. Ayala, Darwin y el diseño inteligente. Creacionismo, cristianismo, evolucionismo. Francisco Ayala es uno de los científicos españoles con mayor prestigio internacional. Actualmente es profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad Irvine, USA. También es miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Norteamérica. Entre los méritos y las distinciones que le han sido otorgadas al profesor Ayala, destacan el hecho de haber recibido la Medalla Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Gracias a su gran prestigio profesional, fue elegido como uno de los miembros del comité de asesores del expresidente Bill Clinton. También fue presidente de la American Association for Advancement of Science. Es autor de varios libros, entre los que se destacan Origen y Evolución del Hombre, La Teoría de la Evolución de Darwin y los últimos avances de la genética, Senderos de la Evolución Humana, La Piedra que se volvió Palabra. Estos dos últimos libros en colaboración con Camilo José Cela. En el año 2000 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, institución que publicó en 2006 un libro titulado La evolución de una evolucionista, en el que se publicaban, entre otras cosas, varios artículos suyos. Aparte de ser autor de varios artículos especializados, ha impartido numerosas conferencias sobre genética, evolución humana y otros temas relacionados con la biología. En Darwin y el diseño inteligente, Ayala aborda con firmeza y valentía un buen número de cuestiones fronterizas entre la ciencia y la religión. El libro tiene como telón de fondo la compatibilidad entre la teoría científica de la evolución y los contenidos fundamentales de la fe cristiana en particular y de la religión en general, contenidos que afirman la existencia de un Dios personal, creador y providente. Las primeras palabras del libro, las que iniciaron el prólogo, son bien elocuentes, puesto que plasman con nitidez la tesis que defenderá Ayala a lo largo de toda la obra. Tal como manifiesta el autor, el mensaje central de este libro es que no hay contradicción necesaria entre la ciencia y las creencias religiosas. Hay creyentes que ven a la ciencia con recelo porque piensan que de suyo es materialista y por lo tanto se convierte en un instrumento muy prestigioso, por cierto, del ateísmo. Pero quienes ven así la ciencia se equivocan, puesto que su materialismo metodológico no significa ni mucho menos que la ciencia haya demostrado que todo lo que existe sea material y que, por tanto, no existan realidades espirituales como Dios o el alma humana. Una negación de este tipo no es fruto de ninguna ciencia, sino una proposición filosófica. Por otra parte, están los que ven con malos ojos a la religión por considerar que ésta supone un freno para el desarrollo de la ciencia, pero también ellos se equivocan al valorar así a la religión. El cristianismo como tal no solo no se ha opuesto a la ciencia,
sino que durante siglos la ha fomentado. George Mendel, padre de la genética, era un monje cristiano. Georges Lemaitre, primer científico en proponer el modelo cosmológico actualmente imperante y conocido posteriormente como teoría del Big Bang, era un sacerdote católico. A lo largo de la historia ha habido muchos religiosos que han cultivado la ciencia, del mismo modo que también han habido muchos científicos de renombre que han profesado una fe sincera sin problema alguno de compatibilidad entre sus creencias religiosas y sus investigaciones científicas. De ahí que Ayala afirme que propiamente entendidas, la ciencia y la fe religiosa no están en contradicción, ni pueden estarlo, puesto que tratan de asuntos diferentes que no se superponen. Ciencia y religión se mueven en planos distintos y estudian diferentes aspectos de la realidad. La ciencia estudia algunos de los aspectos cuantificables de la realidad material, de ahí que aplique, y por cierto, de un modo lícito y muy exitoso, el reduccionismo propio del materialismo metodológico, pero esto no significa que la ciencia afirme que solo existe la realidad material, de tal suerte que Dios y el alma humana, por ejemplo, no sean respectivamente más que una ilusión trascendental, inevitable y un paralogismo de la razón pura, como dirían los más cultos, o simplemente un mero invento de la mente, como diría el materialismo más burdo. Esos dos planos distintos en los que se mueven ciencia y religión son, por un lado, el descubrir y explicar los procesos de la naturaleza, y por otro, la búsqueda del significado y propósito del universo y de la vida. También la relación entre Dios y el hombre, así como el valor y el alcance de las normas morales que surgen de esa relación, así como su influencia en la vida humana concreta. A este respecto, la ciencia no tiene nada que decir sobre estas materias, ni es asunto de la religión promover explicaciones científicas para los fenómenos naturales. Dado que los conocimientos científicos parecen contradecir la narrativa bíblica de la creación del mundo y de los primeros humanos, ha habido científicos como Richard Dawkins, por ejemplo, y filósofos como Daniel Dennett, aunque este no es citado por Ayala, que han insistido en la idea de que el hombre es un producto de la evolución material. Es lo que podríamos denominar el ultradarwinismo. Hablando de Dawkins y del historiador de la ciencia William Provine, Ayala dice que podemos conceder a estos autores su derecho a pensar como quieran, pero no tienen ninguna autoridad para basar su filosofía materialista en los logros de la ciencia. Y es que, como muy bien dice Ayala, la ciencia no implica el materialismo metafísico. Frente a los que fuerzan a la teoría científica de la evolución a ir más allá de sus límites metodológicos y le obligan a realizar afirmaciones que nada tienen de científicas y que son sensu estricto filosóficas, se levantan con un radicalismo exagerado los autodenominados creacionistas científicos, un grupo intelectual que ha emergido en el seno de núcleos radicales del protestantismo estadounidense, después de varios fracasos judiciales en su intento de abolir legalmente la enseñanza de la teoría científica de la evolución en las escuelas públicas. Los creacionistas han cambiado de táctica. Desde hace unas décadas
Su litigio va por la línea de intentar conseguir que los estados promulguen leyes que obliguen a dedicar el mismo tiempo a la enseñanza de dicha teoría que a la del contenido literal de la creación, según se recoge en los dos primeros capítulos del Génesis bíblico. En consonancia con el espíritu que anima el creacionismo científico, en las últimas décadas ha surgido en Estados Unidos un nuevo movimiento partidario de lo que denominan el diseño inteligente. Según estos autores, en la naturaleza existirían estructuras complejas que serían irreductibles, a lo que es lo mismo, no podrían haber surgido por evolución biológica de otras estructuras anteriores que paulatinamente se han ido transformando hasta dar lugar a una estructura compleja actual. Si estas estructuras irreductibles no han podido surgir de un proceso de evolución biológica, entonces, ¿cuál es la causa de su existencia? Según los partidarios del diseño inteligente, dichas estructuras habrían sido diseñadas por un diseñador universal inteligente. Según Ayala, sorprenderá a muchos de mis lectores, tanto creyentes como científicos, que el tema central de este libro lleve a la conclusión de que la ciencia y en particular la teoría de la evolución es compatible con la fe cristiana, mientras que el diseño inteligente no lo es. En el extremo opuesto al de los creacionistas científicos, cuyo rostro más reciente es el del diseño inteligente, se encuentran los ya citados ultradarwinistas, que afirman que la ciencia ha demostrado que todo lo que existe en el universo, incluso el ser humano, es material y fruto del azar. Aparentemente se trata de dos posturas antitéticas e irreconciliables, de tal manera que aparecería que los primeros brindan un soporte científico a la teología y los segundos lograrían otorgar un fundamento científico al ateísmo. En este libro Ayala analiza estas dos posturas, desmontando las falacias sobre las que se asientan estos dos grupos igualmente ideológicos. A lo largo de Darwin y el diseño inteligente, Francisco Ayala demuestra que es perfectamente posible ser partidario de la teoría científica de la evolución y de las especies y creer en la existencia de un Dios creador personal y providente. Dicho de otro modo, el concepto científico de evolución biológica no niega la noción metafísica y teológica de creación a partir de la nada y viceversa. Naturalmente, la ideología del materialismo ontológico de los ultradarwinistas, si es compatible con la cosmovisión del cristianismo, pero Ayala va más allá y demuestra también que las tesis del creacionismo científico, incluida la versión pseudocientífica del diseño inteligente, son incompatibles con la teología cristiana canónica, así como con un Dios perfectamente sabio, poderoso y bueno. Para fundamentar sus tesis, Ayala analiza en el libro El creacionismo científico, la teoría del diseño inteligente, los fundamentos científicos de la teoría de la evolución, algunas nociones básicas de teología natural y revelada, las inconsistencias del cientificismo naturalista que pasa de un modelo totalmente acrítico e injustificado del naturalismo metodológico lícito y consustancial a la ciencia, a un naturalismo ontológico que es acientífico y en rigor propio de ideologías filosóficas que nada tienen que ver con los resultados de las ciencias. Como es natural, para poder afirmar que ni los ultradarwinistas ni los partidarios del diseño inteligente
difieren, defienden tesis científicas, el autor ha de explicar qué es ciencia y qué no lo es. Es decir, el libro ha de tratar también sobre la naturaleza de la ciencia y sobre el criterio de demarcación de una proposición para poder establecer cuáles son científicas y cuáles no son. Esto lleva a otro tema que también es desarrollado en este libro, a saber los límites de la ciencia. El primer capítulo trata sobre el argumento que expuso William Paley, con el que pretendía probar la existencia de Dios a partir del orden que se puede apreciar en la naturaleza. Es lo que se conoce como argumento del diseño. Respecto a él, Ayala aclara que me llena de asombro y respeto el amplio y profundo conocimiento biológico de Paley. Las pruebas de Paley a favor del diseño eran convincentes y de hecho definitivas sobre la base del conocimiento científico disponible en la primera mitad del siglo XIX. No obstante, sus argumentos se derrumban tras el descubrimiento de la selección natural por parte de Charles Darwin. Como es natural, el segundo capítulo aborda el tema del descubrimiento de la selección natural por parte de Darwin, con el justo reconocimiento a Wallace, quien de un modo totalmente independiente llegó a la misma idea de Darwin sobre el papel de la selección natural en la evolución biológica. Según Ayala, Darwin habría completado la evolución copernicana al realizar su descubrimiento más importante, que la naturaleza exhibe un diseño sin diseñador. A consecuencia de la selección natural, los organismos exhiben diseño, afirma Ayala, pero el diseño de los organismos tal como estos existen en la naturaleza no es diseño inteligente, impuesto por Dios como supremo ingeniero o por los humanos. Más bien es el resultado de un proceso natural de selección que fomenta la adaptación de los organismos a sus entornos. El autor sostiene que los organismos exhiben un diseño complejo, pero no es una complejidad irreductible, surgida de golpe en su elaboración actual. Según Darwin, la apariencia de diseño habría surgido de forma gradual y acumulativa. Darwin aceptaba que los organismos están diseñados para ciertos cometidos, es decir, están organizados desde un punto de vista funcional. Pero Darwin paró a proporcionar una explicación natural del diseño. Los aspectos aparentemente diseñados de los seres vivos ahora se podrían explicar al igual que los fenómenos del mundo inanimado, por medio de los métodos de la ciencia, como el resultado de leyes naturales manifestadas en los procesos naturales. Es cierto que la naturaleza en cuanto tal no puede perseguir diseño alguno, pues no es un agente racional, de modo que desde un punto de vista puramente naturalista, y ese es el que ha de adoptar las ciencias por razones metodológicas, es lógico afirmar que la naturaleza no diseña una finalidad en los seres vivos y que la apariencia de diseño es el fruto de la acción de las leyes naturales, que de suyo son ciegas. Pero la pregunta fundamental es: ¿quién ha diseñado esas leyes naturales? El capítulo se encierra El capítulo se cierra con unas reflexiones sobre la selección natural, en las que se reconoce la importancia de Wallace.
También se hace una referencia a las repercusiones de la teoría de Darwin y su aplicación a la sociobiología por parte del filósofo británico Herbert Spencer, dado, dando lugar a lo que se ha llamado darwinismo social